Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Lomeña, por contestar a nuestras preguntas. La verdad es que se lo agradezco del Grupo Parlamentario de Podemos, se lo agradecemos de corazón porque siempre creo que es bueno que haya un vehículo de comunicación que permita. Y para eso también es muy interesante que nos pongamos de acuerdo en los términos. ¿Usted cómo denominaría a una empresa que es creada en el momento de un curso concreto y que se disuelve cuando termina la acción formativa? ¿La denominaría casa subvenciones o para ponernos de acuerdo en algún término que podamos utilizar los dos y que estemos los dos cómodos, qué nombre le daría? Yo le diría a una empresa que fracasa, que cierra, como miles de empresas que fracasan y cierran en España. Y que coincidiesen temporalmente ese fracaso solamente en un periodo de una actividad formativa concreta, en una subvención concreta. Mueren más empresas que nacen, lamentablemente, en los últimos años en Andalucía. Pero quedará usted conmigo en que es paradójico que ese número de empresas que nacen justo en el momento de la concesión de subvenciones y mueren justo en el momento del término de la concesión de subvenciones y a las que posteriormente incluso se les pide un reintegro, que como ya esas empresas no existen, va a ser difícil de recuperar, pues son acciones paradójicamente fracasadas, ¿no? Podríamos denominarlos así, ¿no? Bueno, yo puedo intentar llegar a algún acuerdo en los términos, ¿no? ¿Cómo se comprobaba que las empresas tuviesen dada de alta la seguridad social a la hora de obtener la subvención? Creo que he contestado ya eso. En el caso de los cursos con compromiso de contratación no era una norma exigible. En el caso de los demás es un certificado que tienen que aportar al expediente, que tiene que estar en el expediente. ¿Un certificado que tiene que estar en el expediente? Creo yo. Bueno. Es paradójico. Sí, vuelvo a decir, nosotros no somos los que nos dedicamos a montar los expedientes administrativos, pero por eso le digo que debe ser así. ¿Y si ese certificado no existe? ¿O ese certificado no está en la documentación del expediente? Debe de estar, si es obligatorio debe de estar. Y por lo tanto, ¿y la causa por la que no podría fiscalizar la intervención si no estuviera. Otra cosa es cuando se mira con posterioridad, se digitaliza, puede ya faltar ese o cualquier otro documento. Pero lo que tiene que estar en el documento y yo creo que tenemos que dar fe es cuando el servicio habla y cuando la intervención habla. Y en ningún caso faltaba ningún documento porque si no, no hubiese sido nunca fiscalizado. Bueno, se supone que el propio informe del interventor dice que hay irregularidades en el 100% de la muestra de los informes que están anteriores y en algunos de ellos hay falta de documentación. Eso dice el informe del interventor provincial, después sancionado por la intervención general. Entonces, si falta de documentación, es el motivo de que o nunca estuvo o en un momento dado dejó de estar en el expediente. El informe del interventor de Málaga, de la mitad de las empresas que se hace muestreo, dicen que está correcto, que están correctas. Y de la otra mitad dice que no ha finalizado el procedimiento administrativo. Por lo tanto, no puede decir que estén ni correctas ni incorrectas, sino que no ha finalizado el procedimiento administrativo. De hecho, el interventor señala en su informe que no hay ni menoscabo de fondos públicos en ningún momento y las únicas cosas que señala el interventor son faltas administrativas, ni siquiera contables. Como usted sabe, aquí no estamos para dirimir el nivel de la falta, sino la responsabilidad, el nivel de la falta o el carácter de la irregularidad que tiene, sino para dirimir si existe algún tipo de responsabilidad política y que en esas irregularidades constatadas existiesen o no existiesen esas responsabilidades políticas. Con lo cual no voy a calificar en absoluto el nivel o el grado de responsabilidad, si va a lo penal o va únicamente a lo administrativo, porque no soy yo la persona adecuada para así declararlo. ¿Cómo se comprobaban? Si aquí hemos tenido una visita del señor Martín, que dice que en su periodo de contratación estuvo haciendo cosas para una empresa de su fontanería, para la propia casa del señor que recibía la subvención, etcétera. ¿Cómo, y que no en ningún momento dado, recibió una visita del Servicio Andaluz de Empleo para preguntarle, una vez que estaba contratado, qué tipo de empleo desarrollaba, características del empleo, etcétera? ¿Cómo se desarrollaban el nivel del control
de que el nivel de contratación y que verdaderamente estuviesen realizando las acciones para las cuales la empresa fue subvencionada y que se hiciesen en la misma empresa había por parte del Servicio Andaluz de Empleo? Ya he señalado con anterioridad que durante el periodo del curso formativo se hicieron 3 visitas al centro. Respecto a la contratación, el servicio lo que hace es, para empezar, pedir el contrato firmado. Tiene que alegarse al servicio el contrato de la persona que la tiene y por el periodo que lo tiene. Y ese es fundamentalmente el control que se hace, el control del contrato. Ya es un contrato laboral y ya, desde luego, cualquier problemática que tuviera en ese contrato laboral debería recurrir a la Administración laboral. O sea que, según usted me ha dicho, ustedes se conformaban única y exclusivamente con que en el contrato estuviese puesto que la persona estaba haciendo el desempeño que teóricamente era el correcto y no había una comprobación in situ de que esa persona estuviese trabajando en la empresa subvencionada o para la empresa, en este caso subvencionada, tal y como recogía la normativa, y estuviese haciéndole esas funciones. No había ese seguimiento, ¿no? Les vuelvo a decir, el seguimiento es del contrato. Y cualquier persona que está contratada a una empresa tiene un régimen laboral que lo marca el convenio del sector en que está y tiene una administración judicial propia y tiene 2 mecanismos propios. Nosotros lo que verificamos efectivamente es que ese contrato sea cierto y sea real, que esa es nuestra obligación. No las condiciones de trabajo en esa empresa, en esa o en otra, porque como usted sabe, ese compromiso de contratación podría cumplirse en esa empresa o en otra empresa del sector. Dudo yo que no sea... Se hace. Yo dudo... Muchas empresas con compromiso de contratación no contratan en ellas, sino que tienen previamente hablado con otras empresas la previa contratación después de ese periodo formativo. Y eso es una de las armas que utilizan la mayoría de las empresas, porque muchas no tienen capacidad para contratar 6 o 8 personas en su propia empresa. Que me resulta paradójico lo que me está diciendo, porque yo sí creo que el Servicio Andaluz de Empleo tiene que vigilar las condiciones por las cuales se hacen los contratos que están de acuerdo a una subvención y que con el término del contrato exclusivamente no basta. Usted tendrá que comprender que si esas empresas están en 6 empresas distintas, si es un curso de hostelería y están en 6 hoteles distintos, nosotros entrar a controlar la vida laboral de 6 hoteles distintos parece que va más allá de lo que es la obligación de seguimiento de los compromisos de contratación, que lo que nos vale es el contrato efectivo y real. Curiosamente, precisamente, en otros casos, es precisamente la decisión del reintegro que hace, de la petición de reintegro, incluso del 100% de la ayuda concedida con compromiso de contratación, se debe única y exclusivamente a que no han sido contratados en la empresa que recibe la subvención, sino que se han dado a otras empresas del mismo propietario. Y tenemos el caso aquí del alcalde de Punta Umbría, que precisamente una de las condiciones por las cuales el propio SAE exige el 100% del reintegro, en este caso, la Delegación de Educación le exige el 100% de reintegro, es debido a que tenía precisamente contratado a personas dentro de otras empresas, pero también propiedad suya. Por otra parte, aquí se propone especial relevancia en que se recibieron las visitas. ¿Pero era normal anunciar que las visitas se iban a producir? Yo no tengo constancia de que se avise a las empresas para que se vayan de visita. No tengo esa constancia, por lo tanto, no puedo contestar otra cosa. Pero parece de otras provincias tampoco puedo contestar. Pero parece así que es una cuestión generalizada. Sí, eso se dice de la Inspección de Trabajo, se dice de otras muchas cosas, otra cosa es que sea verdad. Si hablamos de la Inspección de Trabajo, le tengo que decir que a veces es verdad. Por hacerle otra pregunta. Estamos ante alumnos en donde lo que dice el interventor es que no existen ni partes de firma ni listados de alumnos. Precisamente han sido las declaraciones de muchos de esos alumnos que decían que habían participado en cursos de formación las que verdaderamente han dado lugar al proceso en el cual estamos ahora y que es de sobra conocido. Mi pregunta es, ¿les engañaban a ustedes con los partes de firma o
había una ausencia de control del número y los alumnos, porque si el documento sobre la firma o sobre las certificaciones de la asistencia de los alumnos no cobraban en poder de la intervención, en este caso la intervención provincial, como ellos mismos han acusado en esta comisión, una de las dos cosas pasaba: o no existía ese informe o se engañaba en la documentación que presentaban al Servicio Andaluz de Empleo. Volvemos a un tema que el interventor, cuando hace su informe, lo hace en el 2013-2014 y, por tanto, dice no aparece en el expediente. No aparece porque no tenía por qué aparecer. Y ya se ha reiterado aquí en esta comisión, el sistema GEFO es el que aparece, tanto la convocatoria de los alumnos pública con aquellos que están afectados, como después los partes mensuales que la entidad tiene que realizar de firma de los alumnos. Esos partes los custodia la empresa y está también registrado en el GEFO. Que en el expediente, cuando lo vio el interventor, no estuviera el parte del GEFO, no quiere decir que no exista, porque eso es un procedimiento reglado y el sistema GEFO no permite dar un paso detrás de otro si no está cubierto los primeros. Entonces, eso se ha cumplido de forma regular, sistemática, en todos los casos. Otra cosa es que no esté el papel en su momento, que son cosas distintas. También había manera de saltarse el procedimiento del GEFO única y exclusivamente por el procedimiento de la exceptuación, que a partir de ahí pues parecía que había carta libre para todo. Había dicho usted una cuestión que quiero retomar anteriormente, que se procedía a la digitalización de la documentación. ¿La documentación se digitalizaba toda? Eso ocurrió después de yo no estar, y cuando ya estaba en la Consejería de Educación el tema. Se ha digitalizado todos los documentos y, bueno, pues parece ser que el sistema de digitalización puede ocurrir que haya traspapeles de uno y otro. Pero bueno, no me corresponde a mí contestar eso. De todas maneras, no, lo digo precisamente porque que la documentación, si estaba ya digitalizada, podía haber venido a esta comisión ya digitalizada, sin necesidad del marasmo de papel que tenemos actualmente. Usted mismo se responde. Hombre. Pero usted me ha dicho que estaba digitalizada. Es usted el que ha dado la clave. ¿Cómo era el mecanismo de exceptuación? ¿Cómo se hacían las exceptuaciones de las empresas? ¿Cómo se elevaban al órgano competente las exceptuaciones? ¿Se procedía a alguna apertura de un expediente de exceptuación a través de algún tipo de mecanismo? ¿O cómo era ese procedimiento? La exceptuación se produce porque, efectivamente, puede ocurrir que en nuestros servicios unos expedientes que lleguen a última hora no nos ha dado tiempo a verlo y, por lo tanto, el no parar la actividad formativa era uno de los motivos de la exceptuación. Comprende usted que, por ejemplo, hay cursos, la media de los cursos pueden estar en un curso de fontanero, de electricista puede estar en 800 horas. Un curso de cocina está en 1.100 horas, por lo tanto estamos hablando prácticamente de 10 meses, más 3 meses para justificar. Ya como usted puede apreciar, son 13 meses que se solapa una convocatoria con la otra y entonces pues parece necesario, para que en la actividad de las empresas en general y no perjudicar a nadie, pues esa situación sea una necesidad como consecuencia, como digo, de ese solapamiento o de otras causas que... Perdone que le interrumpa, en cualquier caso... Pero yo no le estaba preguntando acerca de el por qué se producía la exceptuación. Le estaba preguntando cuál era el mecanismo por que se decidía exceptuar a unas empresas, cómo se producía a ese ejercicio, a esa apertura de esa parte del ejercicio, si existía documentación, quién daba la orden, cómo era el mecanismo del inicio del proceso de exceptuación. Bien, como consecuencia de lo que yo he explicado antes, que eso ocurría por solapamiento, por imposibilidad material de seguir la programación o por otras causas, se pedía por la Dirección General un listado de las empresas que estaban en esas circunstancias y por vía correo electrónico normalmente desde el servicio provincial se enviaba a la Dirección General aquellas empresas que estaban en esa casuística y a partir de ahí se producía la exceptuación que, como bien sabe, hacía el consejero. ¿Y existía algún documento, correo electrónico, se comunicaba mediante qué vía? ¿Un oficio? Dicho correo electrónico. Correo electrónico. No existía entonces ningún oficio en el cual se dijese la Delegación Provincial de Málaga
propone a la Dirección General que se produjese estas exceptuaciones? No, y la verdad es que me alarmaría tener que producir más burocracia. Yo creo que con el mecanismo que hay era suficiente. Nosotros lo que desde este grupo parlamentario, lo que es una cuestión tan, desde nuestro punto de vista, llamativa, como es un mecanismo de exceptuación donde no se justifica o se le da un plazo de que para recibir otros cursos no tiene necesidad de justificar los anteriores, me parece a mí que es un mecanismo lo suficientemente excepcional para que sí motivase una resolución previa de justificación de por qué se producía esa... y no una cuestión interna del propio SAE de que no le daba tiempo a justificar. Precisamente es muy curioso porque habla usted de que no llegaban a tiempo, que faltaban. Pero, sin embargo, sí se constata en el informe de la intervención general que esto que podía llegar, la falta de tiempo para proceder a los mecanismos de comprobación, por ampliaciones de plazo, en que, sin embargo, no había una resolución formal motivada. Es decir, que se acordaban prolongar el plazo de determinadas acciones formativas o de determinadas justificaciones sin que existiese un motivo constatable por el cual se produciese esa ampliación del plazo. Y eso podía dar motivo al colapso, que después era necesario para proceder a esas exceptuaciones masivas. Lo que es evidente es que la norma no cubre suficientemente las necesidades del servicio de formación. Le he puesto el ejemplo del solapamiento que se dan en los cursos y lo que parece razonable es que la actividad formativa de la delegación más la de las propias empresas no queden colapsadas o paradas por cuestiones de tipo administrativo que en ningún caso aportan mayor garantía de las que ya da cualquier otro sistema administrativo y de control que podamos tener. Señoría, dos preguntas más, por favor. Sí, un par de ellas. Sí, gracias, señor presidente. Usted ha dicho que la norma era la que imposibilitaba o que era deficiente para que todo este mecanismo se produjese. O sea que hay una responsabilidad por parte de quien produjo la norma para que este caos que ha llevado a la formación, que llevamos 3 años o 4 años sin formación en Andalucía, donde se han perdido millones de euros de los fondos sociales europeos, tiene su origen, o por lo menos podemos deducir que tiene su origen en que alguien, con determinación política, determinó en un momento dado poner una norma que se ha demostrado desde el principio hasta el final que no cubría las necesidades para el control de los cursos de formación, ¿no? Esa es su opinión. Yo es que sobre temas de opinión cada uno tiene la suya. Yo lo que he dicho es que hay cursos que se solapan y eso es un ejemplo material claro de por qué se tiene que producir la exceptuación. El problema es que usted está penalizando o demonizando la exceptuación. Y es una parte más del procedimiento administrativo que se hace para que efectivamente se pueda funcionar de forma razonable y lógica. Y esa sería o la otra versión. Pero bueno, usted lo que ha dicho es que hay una norma, que hay una deficiencia en la norma. Yo no he dicho que haya una deficiencia. Repasaremos. Que se produce un solapamiento, eso hace que se solape una programación con otra. Y por tanto hay que exceptuar. Como consecuencia de ello. Repasaremos el diario de sesiones y veremos cómo usted ha afirmado que existe una deficiencia en la norma que permite que esos casos se den. Y que se dé un solapamiento y que se dé todas las circunstancias que hacían motivo al que se produjese esas exceptuaciones masivas y todo el problema que ha tenido. Y ahora que todos nosotros estamos completamente de acuerdo y ahí sí nos ponemos, que ahí no hay dudas ninguna de que la formación para el empleo es esencial y que y usted considera que se hicieron las cosas de manera razonablemente bien a la hora de poner en marcha la formación profesional, esos cursos de formación profesional, ¿por qué cree usted o qué opinión tiene acerca de la paralización de esos cursos a partir del año 2011? Gracias, señor Romero. Yo sobre la paralización no tengo nada que decir, que la toma la autoridad que le corresponde de tomarla. Yo lo que sí quiero decir es que yo espero que eso, que ya parece que va a cambiar de forma inmediata este año, pueda recuperarse aquel tiempo perdido. Yo creo que se ha perdido efectivamente un tiempo precioso en la formación. Y esa responsabilidad yo creo que podemos atribuirla, como he dicho antes, todos. Quiere decir, es cuando se crea alarma social innecesaria, también se producen reacciones absolutamente innecesarias.
La decisión la tomó la presidenta de la Junta de Andalucía, que supongo que fue la más alarmada y la que tomó una decisión completamente innecesaria.